El grito de Javier Alvarado resonó en el cuarto infantil, una mezcla de incredulidad y pánico. «¿Qué es esto?», espetó, su voz cortando el aire estéril de la habitación. Frente a él, Lucía, la nueva niñera, se giró, sus ojos llenos de una calma que solo enfurecía más al magnate. En la bañera, el pequeño Mateo, su hijo de apenas 6 meses, chapoteaba felizmente, ajeno a la tensión. Javier señaló con un dedo tembloroso. «La marca», dijo, su voz apenas un susurro. «Explíquemelo». Propio hombro, Lucía miró donde una pequeña marca de nacimiento en forma de estrella era visible bajo la manga remangada de su uniforme. Luego miró el hombro del bebé, donde una marca idéntica, una réplica perfecta en miniatura, destacaba sobre su piel pálida. Era una coincidencia tan imposible, tan cósmica, que desafiaba toda lógica. Nadie en esa habitación podía imaginar que esa simple mancha en la piel era la llave a un secreto familiar devastador, uno que había sido enterrado con la matriarca de la familia. Javier sintió que el suelo de mármol se balanceaba bajo sus pies. Hacía solo 8 meses que su esposa, Laura, había muerto en el parto, dejándolo solo con un bebé que era un recordatorio constante de su pérdida. La mansión, antes un hogar lleno de risas, se había convertido en un mausoleo de lujo, un espacio frío y silencioso gobernado por el dolor. Mateo, el bebé, parecía haber heredado esa tristeza. Lloraba incesantemente, un lamento agudo que ninguna de las costosas niñeras suizas que Javier había contratado había podido calmar. Rechazaba el biberón, se arqueaba de dolor ante el contacto y vivía en un estado de angustia que los médicos atribuían al trauma de un nacimiento sin madre. Javier, un hombre acostumbrado a resolver problemas con cheques, se encontraba impotente, viendo a su hijo desvanecerse en un mar de sufrimiento inexplicable. La llegada de Lucía, hacía apenas un mes, había sido como un milagro silencioso. Era una mujer de unos 30 años, de apariencia humilde y con una serenidad que parecía fuera de lugar en aquella casa de alta tensión. No tenía las credenciales de élite de sus predecesoras, solo referencias de familias de clase media y una extraña habilidad para la calma. En el momento en que tomó a Mateo en brazos por primera vez, el llanto se detuvo. No disminuyó, cesó por completo, como si alguien hubiera apagado un interruptor. El bebé, que luchaba contra cualquier otro contacto, se acurrucó en su pecho y se durmió en cuestión de minutos. Para Javier fue un alivio tan profundo que no se atrevió a cuestionarlo. Simplemente aceptó la paz, agradecido por el silencio, sin saber que la conexión entre la niñera y su hijo era mucho más profunda que una simple afinidad. Pero la paz no era bienvenida por todos. Isabel, la hermana mayor de Laura, se había instalado en la mansión después del funeral, asumiendo el rol de administradora del hogar con una eficiencia que ocultaba una agenda mucho más oscura. Siempre había vivido a la sombra de la belleza y el carisma de su hermana menor, y ahora veía la oportunidad de ocupar su lugar, controlar la casa, al vulnerable Javier y sobre todo al heredero de la fortuna Alvarado, era su objetivo. La extraña y poderosa influencia de la nueva niñera sobre el bebé era una amenaza directa a su autoridad. Si alguien iba a ser la salvadora de esa familia, tenía que ser ella, no una empleada insignificante de orígenes dudosos. Su envidia, disfrazada de preocupación, comenzó a envenenar el ambiente. La marca de nacimiento fue la primera arma que Isabel encontró. Después de que Javier, perturbado, le contara sobre la increíble coincidencia, ella compuso su rostro en una máscara de seria preocupación. «Javier, querido», dijo, su voz un susurro de seda, «entiendo que esto parezca una dulce coincidencia, pero ¿no te parece extraño? Una completa desconocida aparece de la nada y comparte una marca idéntica con tu hijo. La gente hace cosas muy raras por dinero. Podría ser una estafadora
alguien que investigó a tu familia y se está aprovechando de tu dolor. Las palabras fueron diseñadas para golpear las inseguridades de Javier, su miedo a ser vulnerable, a ser engañado, y funcionaron. La duda, una semilla venenosa, comenzó a germinar en su mente. Javier intentó descartar la idea como una paranoia, pero la semilla ya estaba plantada. Comenzó a observar a Lucía con una nueva suspicacia. Notó la forma en que el bebé la seguía con la mirada por toda la habitación, cómo sus pequeñas manos se aferraban a su uniforme. La conexión era innegable, pero ahora, a través del filtro del veneno de Isabel, ya no parecía un milagro, sino algo sospechoso, casi siniestro. ¿Estaba ella manipulando a su hijo de alguna manera? ¿Estaba usando alguna técnica para crear esa dependencia? El hombre que confiaba en los datos y la lógica se encontró perdido en un mar de emociones que no podía cuantificar, y la desconfianza era un terreno mucho más familiar para él que la fe. Al ver que su veneno estaba haciendo efecto, escaló su ataque. Comenzó a encontrar pequeños fallos en el trabajo de Lucía, magnificándolos hasta convertirlos en graves negligencias. Javier, la leche del bebé estaba a un grado más fría de lo recomendado por el pediatra, decía con el ceño fruncido. Oh, he notado que Lucía le canta canciones que no están en la lista de estímulos auditivos aprobados. No sabemos ¿qué efecto podrían tener esas melodías folclóricas en su desarrollo neurológico? Cada queja era una pequeña puñalada, diseñada para pintar a Lucía como una aficionada incompetente y peligrosa, una influencia descontrolada en un ambiente que, según Isabel, necesitaba un control estricto para sanar. El conflicto interno de Javier crecía. Por un lado, veía a su hijo prosperar. Mateo estaba ganando peso, durmiendo por las noches, y por primera vez había empezado a sonreír. Eran sonrisas dirigidas casi exclusivamente a Lucía, pero eran sonrisas. Por otro lado, tenía a Isabel, la hermana de su difunta esposa, su única conexión con el pasado de Laura, advirtiéndole de un peligro que su mente lógica y paranoica no podía descartar por completo. Estaba atrapado entre la evidencia de sus ojos y el miedo susurrado en su oído. La mansión, que había encontrado una paz frágil, se estaba convirtiendo de nuevo en un campo de batalla. Esta vez no de llanto, sino de una guerra psicológica silenciosa por el control del futuro de la familia. Isabel necesitaba una prueba definitiva para expulsar a Lucía, y la creó. Una tarde, mientras Lucía estaba en la cocina preparando la comida de Mateo, Isabel entró en el cuarto infantil. Sabía que Javier estaba a punto de llegar a casa. Con un movimiento rápido, abrió un frasco de talco para bebés y lo esparció ligeramente sobre el pecho del niño, que dormía plácidamente. Luego, llamó a Javier a la habitación, su rostro una máscara de pánico. «Javier, tienes que ver esto», exclamó. «El bebé está teniendo una reacción alérgica. Su piel está cubierta de un sarpullido blanco. Creo que es por la nueva loción que Lucía le ha estado poniendo sin autorización». La trampa estaba perfectamente tendida, apelando al mayor miedo de Javier: la salud de su hijo. Javier subió corriendo las escaleras, vio el polvo blanco en el pecho de Mateo y su sangre se heló. No se detuvo a pensar, no se detuvo a examinar, simplemente reaccionó. Corrió a la cocina, donde Lucía estaba probando la temperatura de la papilla. «¿Qué le has puesto a mi hijo?», rugió, su voz resonando en la cocina. Lucía lo miró, completamente confundida. «Señor, no le he puesto nada». «¡No me mientas!», gritó él, su miedo transformado en una furia ciega. «Tiene todo el pecho cubierto de un sarpullido. Isabel me lo advirtió. Me advirtió que no eras de fiar». La acusación fue tan injusta, tan repentina, que Lucía se quedó sin palabras, el corazón roto por la desconfianza en los ojos del hombre al que había llegado a respetar. La humillación fue total.
Isabel había aparecido en la cocina, observando la escena con una satisfacción apenas disimulada. «Javier, por favor, cálmate», dijo, interpretando el papel de pacificadora. «Estoy segura de que no lo hizo a propósito. Probablemente solo fue un error, una falta de formación». Cada palabra era un insulto calculado. Javier, completamente manipulado, tomó su decisión. Miró a Lucía con una frialdad que la destrozó. «No quiero que vuelva a tocar a mi hijo», dijo, su voz plana y sin emoción. «A partir de ahora, se limitará a la limpieza de la planta baja. La hermana de mi esposa se encargará del cuidado de Mateo. No quiero volver a verla en el segundo piso. ¿Ha quedado claro?» La devastación en el rostro de Lucía fue silenciosa pero absoluta. No fue sorpresa, fue una profunda y antigua tristeza. Sabía que discutir solo resultaría en su despido, y ser despedida significaba abandonar al niño. Asintió lentamente, una sola lágrima rodando por su mejilla. Dijo con una voz apenas audible: «Sí, señor, queda claro». Se dio la vuelta y salió de la cocina, dejando a Javier solo con el eco de su cruel y equivocada decisión, mientras Isabel sonreía triunfante. No sabía que acababa de prohibir a la única persona que podía salvar a su hijo, y que las consecuencias de esa decisión serían casi fatales, llevándolo al borde de la desesperación. La regresión de Mateo no fue gradual, fue instantánea y catastrófica. Esa misma noche, sin la presencia tranquilizadora de Lucía, el llanto regresó. Pero esta vez era diferente. No era solo el lamento de un bebé triste, era el grito de un niño traicionado. Rechazó el biberón de Isabel, arqueando su cuerpo y gritando como si le estuvieran haciendo daño. La fiebre volvió, baja, pero persistente. El niño, que había comenzado a sonreír y a conectar, se replegó sobre sí mismo, un pequeño caracol volviendo a su caparazón de dolor. La paz que había costado tanto construir se hizo añicos en cuestión de horas. La mansión volvió a ser un infierno de llanto, y esta vez Javier sabía exactamente quién era el culpable, él mismo. Javier estaba atrapado en el infierno que él mismo había creado. El sufrimiento de su hijo era un espejo de su propio fracaso. Isabel intentaba manejar al bebé con una impaciencia apenas disimulada, sus métodos torpes y fríos solo empeorando la situación. «Es solo una fase de abstinencia», le decía a Javier, repitiendo la jerga que había oído de los médicos. «Necesita desvincularse de ella. Es por su propio bien». Pero Javier ya no estaba tan seguro. Veía a Lucía limpiando en silencio los suelos de la planta baja, su rostro pálido y sus ojos hinchados de tanto llorar, y sentía una punzada de culpa tan aguda que le dificultaba respirar. Había cometido un error terrible, y no sabía cómo arreglarlo. ¿Podrá un padre desesperado descubrir la verdad antes de que sea demasiado tarde? El secreto de la marca de nacimiento y la identidad de Lucía están a punto de ser revelados de la manera más inesperada. Si quieres descubrir la promesa que une a estas almas y cómo un testamento olvidado puede cambiar el destino de una familia, deja tu like y suscríbete al canal. La batalla por el corazón de un niño y la verdad de un legado está a punto de llegar a su clímax, y no querrás perdértelo. La mansión de los Alvarado guarda un secreto mucho más profundo que el dolor de una pérdida, un secreto que podría destruirlos o, finalmente, sanarlos para siempre. La situación empeoró drásticamente. 3 días después de la prohibición, Mateo desarrolló una infección respiratoria. El pediatra, alarmado por la rápida deterioración del bebé, insistió en hospitalizarlo. Javier pasó las siguientes 48 horas en una suite privada del hospital, viendo a su hijo luchar por cada aliento, conectado a un monitor de oxígeno. Isabel estaba a su lado interpretando el papel de la tía devota, pero su presencia, en lugar de consolar a Javier, solo aumentaba su ansiedad.
Veía en su eficiencia fría un eco de su propia incapacidad para conectar. Se dio cuenta de que había expulsado el calor de su casa y lo había reemplazado con un invierno aún más gélido. La culpa era una compañera constante, un peso en su pecho que no lo dejaba respirar. El punto de ruptura llegó la segunda noche en el hospital. El bebé, a pesar de los antibióticos, no mejoraba. Estaba agitado, su ritmo cardíaco peligrosamente alto. Los médicos estaban desconcertados. Físicamente debería estar respondiendo al tratamiento, dijo el pediatra. Pero es como si no quisiera luchar. Su nivel de estrés es tan alto que está impidiendo que su cuerpo se cure. Javier, desesperado, hizo algo que su orgullo nunca le habría permitido una semana antes. Salió de la habitación, llamó a la administradora de su casa y le dio una orden simple. Encuentre a Lucía, dígale que la necesito en el hospital. Ahora, no me importa lo que cueste. La necesidad de salvar a su hijo finalmente había superado su miedo a parecer un tonto. Cuando Lucía llegó al hospital, su rostro una mezcla de preocupación y miedo, Javier no le dio explicaciones, simplemente la llevó a la habitación. «Por favor», le suplicó, su voz rota, «no sé qué hacer, no responde, por favor, ayúdelo». Lucía miró al pequeño bebé en la cuna de hospital, su cuerpecito frágil perdido en un mar de tubos y cables. Sin decir una palabra, se lavó las manos y se acercó a él. Isabel, que estaba en la habitación, intentó intervenir. «Javier, ¿qué significa esto? Te dije que su presencia es perjudicial». «Cállate, Isabel», espetó Javier, su voz tan llena de dolor y rabia que ella retrocedió. «Solo cállate y mira». Lucía comenzó a tararear, la misma melodía suave y antigua. El efecto fue casi instantáneo. El ritmo cardíaco en el monitor, que había estado peligrosamente acelerado, comenzó a descender, estabilizándose en un ritmo normal. El ceño fruncido de dolor del bebé se relajó. Sus pequeños puños, que habían estado apretados, se abrieron. Lucía le acarició la frente, palabras en un tono que era a la vez una canción y una oración. Y Mateo, por primera vez en 2 días, dejó de luchar y se hundió en un sueño profundo y reparador. Los médicos, que observaban desde la puerta, se quedaron en silencio, presenciando un fenómeno que ninguna de sus máquinas podía explicar. Javier cayó en una silla, sollozando, no de tristeza, sino de un alivio tan abrumador que era casi doloroso. Isabel, al ver su poder evaporarse, hizo una última y desesperada jugada. «Esto es ridículo», siseó. «Es una coincidencia. No podemos basar el tratamiento de un niño en las supersticiones de una niñera». Pero su voz sonaba estridente, desesperada. Javier levantó la vista, sus ojos enrojecidos pero ahora llenos de una claridad helada. «Vete, Isabel», dijo, su voz tranquila pero inquebrantable. «Vete de este hospital, y cuando vuelva a casa no quiero encontrarte allí. Recoge tus cosas y desaparece de nuestras vidas». La derrota en el rostro de Isabel fue total. Había apostado todo a su manipulación y había perdido. Salió de la habitación, su salida tan silenciosa y humillante como la calma que ahora llenaba la habitación. Con Isabel fuera de la ecuación, Javier se centró en la única pregunta que ahora importaba. Se acercó a Lucía, que seguía velando el sueño de Mateo. «Lucía», dijo, su voz llena de una humildad que nunca antes había poseído. «Necesito que me diga la verdad. ¿Quién es usted? ¿Por qué mi hijo reacciona así con usted? ¿Y cómo es posible que la misma marca de nacimiento?» Lucía lo miró, y en sus ojos había una tristeza profunda, la tristeza de un secreto guardado durante demasiado tiempo. «No es una coincidencia, señor Javier», susurró ella, «y no es magia, es memoria, es sangre. Para que entienda tengo que contarle una historia que su suegra, doña Matilda, me hizo prometer que nunca revelaría.
La mención de su suegra, fallecida hacía 2 años, lo tomó por sorpresa. Matilda había sido la matriarca de la familia, una mujer de voluntad de hierro y secretos profundos. Mi madre trabajaba para su familia, comenzó Lucía. Era la doncella personal de doña Matilda. Crecí en la casa de servicio de su mansión. Su esposa, Laura, y yo crecimos juntas, no como jefa y empleada, sino como hermanas. Éramos inseparables. Javier escuchaba, atónito. Laura nunca le había hablado de una hermana de la infancia, especialmente no de la hija de una empleada. La revelación pintaba un cuadro de su esposa que él nunca había conocido, una vida secreta que existía antes de su mundo de riqueza y estatus. Cuando Laura quedó embarazada de usted, continuó Lucía, estaba aterrorizada. Su madre, doña Matilda, desaprobaba la relación. Usted era un empresario en ascenso, pero para ella no tenía el linaje adecuado. Amenazó con desheredarla si se casaba con usted. La historia era como un puñetazo en el estómago. Siempre había sentido una frialdad por parte de su suegra, pero nunca había imaginado la profundidad de su desprecio. Laura y yo hicimos un plan desesperado. Yo también estaba embarazada en ese momento, de un hombre que me había abandonado. Decidimos criar a nuestros hijos juntas, como si fueran hermanos, lejos de la influencia de su madre. Pero el destino tenía otros planes. La voz de Lucía se quebró. Hubo un accidente, un incendio en el pequeño apartamento donde vivíamos. Yo logré salir con mi bebé, pero Laura quedó atrapada. Las lágrimas corrían por el rostro de Lucía mientras revivía el horror. Cuando los bomberos la sacaron, estaba gravemente herida. En el hospital, antes de morir, me hizo hacerle una promesa. Me hizo jurar que nunca le diría a nadie la verdad, que dejaría que su madre y usted creyeran que el bebé que sobrevivió era el suyo, su hijo, el heredero Alvarado. El mundo de Javier se desmoronó. ¿Qué estás diciendo?, balbuceó. Mateo, no es mi hijo. No, Javier, susurró Lucía, su voz llena de un dolor de décadas. Mateo, y la marca de nacimiento no es una coincidencia, es la marca de mi familia, la que yo tengo, la que mi hijo tiene. La verdad, cuando finalmente llegó, fue más devastadora y más extraña de lo que jamás había imaginado. El niño que amaba, el último pedazo de su esposa, no era suyo, era el hijo de la niñera, un niño intercambiado en el lecho de muerte de su madre como un último acto desesperado de amor y protección. Se quedó allí, en la silenciosa habitación del hospital, el sonido del monitor, el cardíaco de su hijo, marcando el ritmo de su corazón roto. Javier se dejó caer en la silla. La revelación lo golpeó con la fuerza de un trauma físico. Su hijo, el niño que había sido su única conexión con Laura, la razón de su dolor y su propósito durante los últimos 8 meses, no era su hijo. Era un extraño, el hijo de una mujer que había sido un fantasma en su propia casa. Sintió una oleada de emociones contradictorias. Ira por el engaño, un dolor profundo por la pérdida de un hijo que nunca había tenido realmente y una extraña y retorcida sensación de alivio, una explicación a la distancia que siempre había sentido con el bebé. Miró a Lucía, que lloraba en silencio, y por primera vez no vio a una empleada, sino a una madre que había hecho un sacrificio inimaginable. ¿Por qué?, logró preguntar, su voz ronca. ¿Por qué Laura haría algo así? Porque lo amaba a usted, respondió Lucía. Sabía que si usted creía que su hijo había muerto con ella, el dolor lo destruiría. Y sabía que su madre, doña Matilda, nunca aceptaría a mi hijo, un bastardo sin nombre, pero al heredero Alvarado, a él lo protegería con su vida y su fortuna. Fue su último regalo para ambos. Le dio a usted un hijo para amar, y le dio a mi hijo un futuro que yo nunca podría haberle dado. La lógica era retorcida, nacida de la desesperación,
pero en el corazón de una madre moribunda tenía un sentido perfecto. Era un acto de amor supremo, pero había más, un detalle que no encajaba. Pero mi suegra, doña Matilda, ¿cómo no se dio cuenta? ¿Cómo aceptó a un niño que no era de su sangre? Lucía respiró hondo, preparándose para la última y más impactante revelación. Porque ella era parte del plan, susurró. No al principio, pero en el hospital, cuando Laura estaba muriendo, se lo confesó todo. Y su madre, la mujer que parecía tan dura, se derrumbó. El amor por su hija en su lecho de muerte fue más fuerte que su orgullo. Ella aceptó el intercambio. Prometió proteger a Mateo como si fuera su propio nieto. Y me hizo prometer a mí que yo permanecería cerca siempre como una guardiana silenciosa. La revelación de la complicidad de su suegra fue casi más impactante que la del intercambio. La mujer de hierro, la matriarca que lo despreciaba, había sido la arquitecta secreta de toda su vida familiar. «¿Pero por qué no me lo dijo nunca?», preguntó Javier. «Porque la promesa a Laura era absoluta, y porque sabía que usted, con su orgullo, nunca lo aceptaría. Tenía que creer que era su hijo. Era la única manera de que el plan funcionara». Y entonces Lucía le entregó la pieza final del rompecabezas, la que explicaría todo. «Su suegra dejó algo para usted, un testamento, no el oficial, sino uno personal. Me pidió que se lo entregara solo si la vida de Mateo corría peligro. Y ahora creo que ese momento ha llegado». ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Sacó de su bolso un sobre viejo y amarillento, sellado con el lacre de la familia Alvarado. Se lo entregó a Javier. Con manos temblorosas, él rompió el sello. Dentro había una carta, escrita con la caligrafía autoritaria de su suegra. La primera línea decía: «Javier, si estás leyendo esto, es porque la verdad finalmente ha salido a la luz y porque probablemente has cometido un error monumental». La voz de Matilda pareció resonar desde la tumba, tan directa y crítica como siempre. La carta era la confesión final, la explicación de un misterio que había definido su vida sin que él lo supiera. La carta de Matilda era un documento brutalmente honesto. Confirmaba la historia de Lucía con un detalle frío y pragmático. «Laura me hizo prometerlo», escribió. «Fue su último deseo y ante la muerte incluso mi orgullo tuvo que arrodillarse. Acepté proteger al niño, a tu hijo del corazón y al hijo de sangre de Lucía, como si fuera el verdadero heredero Alvarado». Javier leyó cómo su suegra, la mujer que siempre lo había tratado con desdén, había orquestado secretamente su vida, asegurándose de que él tuviera un propósito, un ancla, después de la muerte de Laura. No lo había hecho por amor a él, sino por una devoción fanática a la memoria de su propia hija. La revelación no fue reconfortante, fue desoladora. Su vida entera, su paternidad, su dolor, todo había sido un elaborado montaje, pero la carta contenía más que una confesión. Contenía una advertencia y una instrucción. «Sé que Isabel, mi otra hija, siempre ha sido un nido de celos y ambición», continuaba Matilda. «Nunca amó a Laura. Envidiaba todo lo que ella tenía. Si alguna vez intentara dañar al niño o a su verdadera madre, Lucía, he dejado mecanismos en mi testamento para destruirla. Y aquí es donde entras tú, Javier. Tu única tarea siempre ha sido amar a ese niño, sin importar su origen. Si has fallado en eso, si has permitido que Isabel o tu propio orgullo lo lastimen, entonces no mereces ser su padre». La carta era un juicio desde la tumba, y Javier sabía que había sido encontrado culpable. Finalmente la carta revelaba el secreto de la marca de nacimiento. «La marca en forma de estrella», escribió Matilda. «No es una coincidencia, es la marca de los Vega, la familia de Lucía. Pero también era la marca de mi abuela. Mi propia hija, Laura, nació sin ella, una peculiaridad genética.
Siempre bromeábamos con que la sangre Vega se había saltado una generación. Que Mateo la tenga es la prueba final del universo de que él pertenece a ambas familias, la de sangre y la del alma. Es el nudo que ata esta historia. El testamento de la abuela no era solo una confesión, era un mapa, una crónica de un secreto diseñado para proteger a un niño a toda costa, un plan que trascendía la vida y la muerte. Con el testamento en la mano, la verdad finalmente completa, Javier sintió una extraña calma. El caos de sus emociones se asentó. La ira, el dolor, la traición, todo se disolvió en una sola y abrumadora certeza. Amaba a Mateo. No importaba su origen, no importaba la sangre. Amaba al pequeño niño que ahora dormía pacíficamente en la cuna del hospital. Lo amaba con una ferocidad que lo sorprendió, y se dio cuenta de que ese amor no era un producto del engaño, era real. Y ahora tenía que luchar por él, no como un heredero, sino como su hijo. Se levantó, su rostro una máscara de determinación. Miró a Lucía, que lo observaba con ojos expectantes. «Vamos a casa», dijo. «Tenemos una familia que reclamar». Cuando llegaron a la mansión, encontraron a Isabel supervisando al personal, actuando como si ya fuera la nueva señora de la casa. «Javier, ¿qué haces aquí?» «¿Y ella?», dijo, su mirada llena de veneno al ver a Lucía. Javier no respondió. Simplemente caminó hacia ella y le entregó una orden judicial que su abogado había preparado mientras estaban en el hospital, una orden de alejamiento. «Recoge tus cosas, Isabel», dijo, su voz fría como el hielo. «Tienes 1 hora para salir de mi casa y de nuestras vidas. Si te acercas a mí o a Mateo de nuevo, serás arrestada». Isabel miró el papel, incrédula. «Te has vuelto loco. Vas a echar a la hermana de tu difunta esposa por una niñera». «Ella no es una niñera», respondió Javier. «Es la madre de Mateo, y esta es su casa tanto como la mía». La revelación golpeó a Isabel con la fuerza de un golpe físico. Se tambaleó hacia atrás, su rostro una mezcla de shock y furia. «¿Qué locura estás diciendo?» «La verdad», dijo Javier. «Una verdad que tú, en tu crueldad, me ayudaste a descubrir. Así que gracias, Isabel. Gracias por ser tan vil, porque tu veneno fue el antídoto que necesitaba para despertar. Ahora, fuera». Isabel, derrotada y expuesta, salió de la casa lanzando amenazas vacías. Su breve reinado de terror terminado. La mansión, por primera vez en meses, se sintió limpia, libre de la toxicidad que la había impregnado. La reconstrucción de su familia fue un proceso lento y delicado. Javier le pidió a Lucía que se mudara a la mansión, no como empleada, sino como lo que era, la madre de Minsus, Mateo. Al principio, la dinámica era extraña. 2 extraños criando a un niño bajo el mismo techo. Pero el amor compartido por Mateo se convirtió en el puente que los unió. Javier aprendió de Lucía el arte de la paciencia, de la crianza intuitiva. Dejó de tratar a su hijo como un proyecto y comenzó a disfrutarlo como una persona. Y Lucía, por primera vez en su vida, tuvo la seguridad y los recursos para ser simplemente una madre, sin el miedo constante de la supervivencia. Descubrieron que eran un buen equipo. Él era el estratega, el que se aseguraba de que Mateo tuviera los mejores recursos. Ella era el corazón, la que se aseguraba de que el recurso más importante, el amor, nunca faltara. Criaron a Mateo juntos, en una extraña pero funcional coparentalidad. Le contaron la verdad sobre su origen tan pronto como tuvo la edad suficiente para entenderlo. No como un secreto vergonzoso, sino como una historia de un amor tan grande que había requerido el sacrificio de 2 madres y la transformación de un padre. Mateo creció sabiendo que no era el producto de una familia rota, sino el centro de una red de amor extraordinariamente fuerte. La relación entre Javier y Lucía nunca se convirtió en un romance. Se forjó en algo diferente.
quizás más raro, una profunda y leal amistad, una sociedad basada en el amor compartido por su hijo. Se convirtieron en familia, una familia poco convencional que desafiaba todas las etiquetas. Demostraron que la paternidad no es una cuestión de biología, sino de responsabilidad, de presencia y, sobre todo, de amor. Javier nunca dejó de estar de luto por Laura, pero aprendió que la mejor manera de honrar su memoria no era vivir en el pasado, sino construir un futuro feliz para el niño que ella le había confiado, sin importar cómo había llegado a sus brazos. Años después, en el 10º cumpleaños de Mateo, la casa estaba llena de risas. Javier observaba a su hijo, un niño sano y feliz, jugar con sus amigos en el jardín. Lucía estaba su rostro iluminado por una sonrisa serena. «¿En qué piensas?», preguntó ella. «Pensaba en Matilda», respondió él, «en su plan loco. Al final funcionó. Obtuvo lo que quería». «¿Y qué era eso?», preguntó Lucía. «Quería que su linaje continuara, que el nombre Alvarado sobreviviera. Pero creo que obtuvo algo mejor». «¿El qué?». «Obtuvo un nieto que es amable, compasivo y fuerte, un niño que tiene lo mejor de dos mundos, tiene la fuerza de tu sangre y, espero, un poco de la sabiduría que he aprendido a la fuerza». Lucía le sonrió. «Tiene mucho más que eso, Javier. Te tiene a ti, y eso es todo lo que Laura siempre quiso para él». En ese momento, Mateo corrió hacia ellos y los abrazó a ambos. «Gracias por la fiesta», dijo. «Son los mejores padres del mundo». Javier y Lucía se miraron por encima de la cabeza del niño, una mirada de comprensión y gratitud compartida. No eran la familia que habían planeado, pero eran la familia que necesitaban. Y en el corazón de todo estaba el legado de dos mujeres, una madre y una abuela, cuyo amor había sido lo suficientemente fuerte como para trazar un mapa a través de la tragedia y guiar a sus seres queridos de vuelta a la luz. La historia de la marca de nacimiento se convirtió en una leyenda familiar, un cuento que le contaban a Mateo para recordarle sus orígenes extraordinarios. Se convirtió en un símbolo no de un intercambio, sino de una confluencia, la unión de dos familias en una sola a través de un acto de amor desesperado. Javier se aseguró de que Mateo conociera la historia de Laura, su valentía, su sacrificio, y Lucía se aseguró de que conociera la historia de su propia familia, de su resiliencia, de su fuerza. Mateo no creció sintiéndose dividido, sino doblemente amado, doblemente protegido, el heredero no solo de una fortuna, sino de un legado de un amor inquebrantable. La mansión, antes un símbolo de aislamiento, se convirtió en un lugar de reunión. Los domingos por la tarde estaba llena de la humilde familia de Lucía, sus hermanos, sus sobrinos, llenando los pasillos silenciosos con sus risas y conversaciones animadas. Javier, al principio incómodo con la invasión de su espacio privado, pronto descubrió una alegría inesperada en ese caos. Se convirtió en una figura paterna y de apoyo para toda la familia de Lucía, usando sus recursos no para impresionar, sino para ayudar, financiando la educación de sus sobrinos, ayudando a sus hermanos con sus pequeños negocios. Descubrió que la verdadera riqueza no era tener una casa grande, sino tener una casa llena de vida. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La redención de Javier fue silenciosa pero profunda. Creó una fundación en nombre de Laura y Matilda, dedicada a apoyar a madres solteras y a luchar por los derechos de custodia de los abuelos. Usó su considerable poder e influencia para cambiar el mismo sistema que casi le arrebata a su hijo. Se convirtió en un defensor apasionado de la idea de que la familia es más que la biología, una cruzada personal nacida de su propia y dolorosa experiencia.
Su dolor no había desaparecido, pero lo había transformado, dándole un propósito más allá de la acumulación de riqueza. Y así, la paz reinó. Una paz ganada, merecida y protegida. El niño que fue intercambiado en un lecho de muerte creció para convertirse en un joven extraordinario, llevando en su piel la marca de 2 familias y en su corazón el amor de 3 padres. La niñera que entró en una casa para cumplir una promesa se convirtió en la matriarca de una familia que nunca soñó tener. Y el millonario que lo había perdido todo, encontró todo lo que realmente importaba en el lugar más inesperado, en la verdad revelada por el testamento de una abuela y en el amor incondicional de un hijo que al final eligió ser suyo, no por sangre, sino por el corazón. Años después, en la graduación de secundaria de Mateo, el joven subió al escenario para dar el discurso de la clase. Era un joven vibrante y seguro de sí mismo, con la inteligencia de Javier y la calma serena de Lucía en sus ojos. Javier y Lucía lo observaban desde la primera fila, sus corazones llenos de un orgullo tan inmenso que casi dolía. La mayoría de la gente cree que la familia es algo con lo que se nace, comenzó Mateo, su voz clara y firme. Pero mi vida me ha enseñado que la verdadera familia es algo que se construye. Se construye con verdad, incluso cuando duele. Se construye con sacrificios, incluso cuando nadie está mirando. Y se construye con un amor tan feroz que es capaz de reescribir las reglas de la sangre y el destino. Miró directamente a Javier y a Lucía. Tuve la bendición de tener 2 madres, continuó, la que me dio la vida y el sacrificio de un futuro, y la que me dio su vida para asegurar ese futuro. Y tuve la bendición de tener un padre que, enfrentado a una verdad que podría haberlo destruido, eligió el amor por encima del orgullo. Me enseñaron que el hogar no es una casa, sino las personas que se niegan a renunciar a ti. La audiencia, muchos de los cuales conocían fragmentos de su historia, estalló en una ovación de pie. No era solo un discurso de graduación, era un testimonio del poder indomable del amor en sus formas más inesperadas y complejas. La fundación, creada en nombre de Laura y Matilda, se convirtió en el legado tangible de su historia. Creció hasta convertirse en una de las organizaciones de derechos familiares más importantes del país. Javier, con su visión estratégica, aseguró su viabilidad financiera a perpetuidad, mientras que Lucía, con su sabiduría terrenal, se aseguró de que nunca perdiera su alma. Se convirtió en la madre de cientos de niños y familias ayudadas por la fundación, ofreciendo el mismo amor incondicional que le había dado a Mateo. A menudo contaba su historia, no para evocar lástima, sino para infundir esperanza, para demostrar que incluso en la noche más oscura, una promesa puede ser una estrella, guía. Mateo, inspirado por su propia historia, estudió Derecho y se especializó en Derecho Familiar. Se unió a la fundación, no como un heredero, sino como un abogado en la primera línea, luchando en los tribunales por otros niños atrapados en el sistema. Su combinación de brillantez legal y una empatía forjada en el fuego de su propia experiencia lo convirtió en una fuerza formidable. Ganó casos que otros consideraban imposibles, reuniendo familias, exponiendo fraudes. Se convirtió en la voz de los sin voz, cumpliendo el legado de sus 2 madres de una manera que ellas nunca podrían haber imaginado, transformando una tragedia personal en un arma para la justicia social. La vida de Javier encontró una paz que nunca creyó posible. La soledad que lo había perseguido durante décadas fue reemplazada por el bullicio de una casa llena de amor. Encontró el amor de nuevo, no con una socialité, sino con una pediatra que conoció a través de la fundación, una mujer cuya pasión por ayudar a los demás reflejaba la suya. Juntos formaron una nueva familia,
una construida no sobre apariencias, sino sobre valores compartidos y un propósito común. La mansión fría se convirtió en un refugio ruidoso y feliz. Sus paredes de mármol, ahora cubiertas de fotos de una familia grande, diversa y unida por la elección, no solo por la sangre. Lucía vivió para ver a su hijo convertirse en un hombre extraordinario. Vio el eco de su propia resiliencia en la determinación de Mateo. En sus últimos años, rodeada del amor de su hijo, de Javier y de sus nietos adoptivos, encontró una paz que había creído perdida para siempre. Su vida, marcada por un sacrificio inimaginable, se había convertido en un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. La promesa que le había hecho a Laura en su lecho de muerte no solo se había cumplido, se había multiplicado, creando una familia más grande y fuerte de lo que jamás había soñado. Un jardín florecido en tierra quemada. Un día, Mateo, ya adulto, encontró el Viejo Testamento de su abuela Matilda. Lo leyó, no con el shock de Javier, sino con la sabiduría de alguien que ha vivido la historia. Vio más allá de la dureza de las palabras y reconoció el amor feroz y protector que las impulsaba. Comprendió que las tres mujeres de su vida, Laura, Matilda y Lucía, habían formado una trinidad de protección a su alrededor, cada una a su manera, cada una haciendo un sacrificio impensable. No se sintió producto de una mentira, sino de un extraordinario y complejo acto de amor, un plan maestro tejido por los hilos del destino y la lealtad femenina. La historia de la marca de nacimiento se convirtió en un símbolo, no de un engaño, sino de un destino compartido. Mateo a menudo se la mostraba a sus propios hijos, contándoles la historia no como un drama, sino como una fábula sobre cómo el amor puede tomar las formas más inesperadas. Esta marca, les decía, significa que nunca estamos solos. Significa que, incluso cuando creemos haberlo perdido, en todo hay hilos invisibles que nos conectan con aquellos que nos aman a través del tiempo y más allá de la vida. Es la marca de nuestra tribu. Y así, lo que comenzó como un secreto se convirtió en una leyenda familiar, una fuente de orgullo y fuerza. El legado final de esta intrincada red de amor y sacrificio fue la creación de un ciclo de bondad. Mateo, como abogado, dedicó su vida a luchar por otros. Javier, como filántropo, dedicó su fortuna a reparar las injusticias del sistema. Y Lucía, con su simple presencia, enseñó a todos a su alrededor que la forma más profunda de amor es la que se niega a rendirse, la que cumple sus promesas, sin importar el costo. Su historia combinada se convirtió en una sinfonía de redención, demostrando que del caos puede nacer la armonía más hermosa y que la verdadera familia es aquella que se elige y se construye día a día con los materiales de la lealtad, el sacrificio y un amor inquebrantable. La mansión Alvarado ya no era conocida en la ciudad por su arquitectura fría o por la riqueza de su dueño, sino por ser el hogar de una de las familias más extraordinarias. Se convirtió en un símbolo de esperanza, un lugar donde las segundas oportunidades eran la regla, no la excepción. La historia del bebé intercambiado se convirtió en una lección sobre la naturaleza fluida de la identidad y la familia, demostrando que no somos definidos por nuestra sangre, sino por nuestras acciones y por las personas que elegimos amar y proteger. El plan de Matilda, nacido del orgullo y el dolor, había florecido, irónicamente, en un jardín de humildad y amor. Y así, la paz reinó. Una paz ganada, merecida y protegida. El niño que fue intercambiado en un lecho de muerte creció para convertirse en un hombre extraordinario, llevando en su piel la marca de dos familias y en su corazón el amor de tres padres. La niñera que entró en una casa para cumplir una promesa se convirtió en la matriarca de una familia que nunca soñó tener. Y el millonario que lo
Había perdido todo, encontró todo lo que realmente importaba en el lugar más inesperado, en la verdad revelada por el testamento de una abuela y en el amor incondicional de un hijo que, al final, eligió ser suyo, no por sangre, sino por el corazón. La historia de Mateo, Javier y Lucía es un poderoso testimonio de que el concepto de familia es mucho más flexible y resistente de lo que a menudo imaginamos. Nos enseña que los lazos del corazón, forjados en la lealtad y la adversidad, pueden ser más fuertes que los de la sangre. Es una celebración de las segundas oportunidades, no solo para los niños perdidos, sino también para los adultos que han perdido su camino, demostrando que siempre es posible encontrar la redención a través de actos de amor y responsabilidad. Su viaje nos inspira a creer en la posibilidad de la curación, incluso después de las pérdidas más devastadoras. Finalmente, el verdadero triunfo de esta familia no convencional fue la creación de un ciclo de bondad. Su historia combinada se convirtió en una sinfonía de redención, demostrando que del caos puede nacer la armonía más hermosa. No se quedaron atrapados en el luto por lo que habían perdido, sino que utilizaron su reencuentro como un trampolín para construir vidas llenas de propósito, alegría y servicio a los demás. Demostraron que la mejor manera de honrar a los que se han ido no es vivir en el pasado, sino tomar el amor que nos dieron y multiplicarlo en el mundo, creando nuevas historias de esperanza para las generaciones venideras. ¿Crees que los lazos del corazón son más fuertes que los de la sangre? Si esta historia de amor y justicia te ha conmovido, deja tu like para mostrar tu apoyo. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias, donde la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué te pareció la increíble promesa que unió a esta familia? Nos encantaría leer tu opinión y compartir este espacio de historias que fortalecen nuestra fe en la humanidad.